El Barça mejora, pero poco, y mantiene su papel de favorito de cara a pasar a los cuartos de final. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el enfrentamiento disputado en el Diego Armando Maradona en estos octavos de final de la Champions 23-24. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Napoli y Fútbol Club Barcelona acaban de empatar a 1 en el partido de octavos de final, encuentro de ida de esta Champions 2023-2024, en un partido en el que el Barça nos ha dejado tramos interesantes en la primera media hora, donde nos ha dejado también ver, bueno, pues esa falta de pegada que venimos viendo a lo largo de toda la temporada en el conjunto azulgrana, una pegada que ha llegado cuando en la segunda parte, bueno, pues ha encontrado una muy buena acción por dentro con Íñigo Martínez, con Pedri y con Lewandowski, aprovechando los tremendos problemas defensivos de un Napoli que hoy, bueno, pues ha sufrido ante un Fútbol Club Barcelona en los problemas que normalmente los de Xavi Hernández vienen demostrando cuando les toca defender cerca de su propia área. Ahí el Barça, bueno, pues se ha adelantado en el marcador, pero ha vuelto a sufrir esos problemas defensivos, esas facilidades que le da al conjunto rival, hoy ejemplificado en ese duelo entre Íñigo Martínez y un Víctor Osimhen, que ha vuelto a demostrar que es un jugador, un delantero capaz de marcar la diferencia en eliminatorias ante la poca oposición tanto de la defensa en conjunto del Barça, también de Íñigo Martínez y de un Ter Stegen que se la ha jugado a adivinar y que ha terminado encajando un gol en el que para mí el guardameta alemán podía haber hecho bastante más. Un Barça que cuando tuvo las opciones para haber pegado no las aprovechó, que sí lo hizo, es cierto, en el segundo tiempo poniéndose por delante en el marcador, pero que al final, bueno, pues terminó pues perdiendo ese control y dando demasiadas facilidades a un Napoli que, pese a dar una imagen, sobre todo en el aspecto defensivo, bastante débil, bueno, pues ha sido capaz de igualar el encuentro gracias a la calidad que tiene un Víctor Osimhen, que, como os digo, bueno, pues hoy ha tenido enfrente a un delantero que ha hecho historia en la Champions League, y para mí el nigeriano tiene las condiciones, ha demostrado tener también la capacidad para marcar las diferencias en eliminatorias, ya lo ha hecho anteriormente y en el día de hoy también lo ha vuelto a hacer frente a una defensa del Barça que también, bueno, pues ha ido al contrario que en el juego, ha ido de más a menos, ¿no? Sufriendo poco en el primer tiempo, defendiendo muy bien los centros laterales, o bien siendo solvente en los centros laterales al menos, y bueno, pues terminar concediendo una acción por todo el centro con muchas facilidades para el pasador y con muchas facilidades también para el hombre que ha terminado marcando ese 1-1, que obviamente, bueno, pues siendo realistas, es un buen resultado para el Fútbol Club Barcelona, que por lo mostrado en cuanto a juego, a ocasiones, sigue siendo favorito para pasar esta eliminatoria. Veremos qué ocurre, lo analizaremos aquí, lo contaremos aquí, ese duelo de vuelta disputado en Montjuic, para el que el Barça no tiene ninguna baja por tarjetas amarillas, y en el que veremos si es capaz de mejorar su versión, una versión en la que hoy yo creo que ha dado un pasito hacia adelante, ha mejorado con respecto a los partidos que venía haciendo, sobre todo en el aspecto defensivo, pero que tampoco, obviamente, bueno, pues ha hecho un partido el conjunto de Xavi para bueno, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Para pensar que ha sido un paso hacia adelante, ¿no? Ha sido, bueno, pues un pequeño avance, es cierto, ha mejorado en algunos aspectos, pero le queda muchísimo para ser un equipo que de verdad pudiera llegar a los cuartos de final con la sensación bueno, pues de ser un candidato importante a estar en semifinales. Esa es la sensación. El Barça ha podido en el día de hoy, bueno, pues mejorar en algunos aspectos, ha demostrado ser favorito, pero ante un equipo con muchos problemas, en el que hoy también lo hemos visto durante el encuentro, ¿no? Un Barça que ha podido encontrar muchas veces ese juego entre líneas con Pedri y con Gundogan, pese a ello no lo ha podido aprovechar del todo, ¿no? Pese al tanto de un Robert Lewandowski, que es otra de las noticias positivas, y es que el polaco viene manteniendo una buena racha, viene marcando goles de forma continuada, y eso es una noticia espectacular para los de Xavi Hernández ante las dificultades que tienen para bueno, pues pegar, ¿no? Para golpear cuando lo están mereciendo por juego y por ocasiones, como han hecho hoy en la primera media hora del partido. Dicho esto, hecha esta pequeña introducción, también
resumen, también un poquito de conclusión de lo que ha sido bueno, pues el pequeño resumen, el breve resumen que nos deja el partido. Como veis, no estoy hoy especialmente atinado, rápido de cabeza, no me salen las palabras con mucha facilidad, pero vamos a intentar de todas formas hacer un vídeo que os pueda gustar, en el que saquéis cosas positivas, ¿no? Que saquéis claves de un partido que vamos a analizar, y antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, como siempre, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido, cosas positivas, cosas negativas del Barça, y cómo veis la eliminatoria de cara al partido de vuelta. Abajo me lo podéis dejar, yo ahí os leo y vamos debatiendo. Un partido que ha comenzado sin novedades demasiado llamativas en los 11. En el primer encuentro que dirigía Calchona al frente del Napoli, que cambió de entrenador hace un par de horas tan solo, y que bueno, pues manteniendo ese 4-3-3 que prácticamente por cláusulas firmadas en el contrato, Aurelio de Laurentiis obliga a los entrenadores de su equipo, bueno, pues a jugar de esa forma, con un fútbol ofensivo, con un fútbol que quiere salir jugando desde atrás, y eso es lo que hemos visto también en unos primeros minutos, donde el Barça, con la figura de Christensen, con Gundogan apretando mucho a Lobotka, bueno, pues con una alineación continuista por parte de Xavi Hernández, con Íñigo Martínez y con Araujo, dejando a Cubarsí en el banquillo. Bueno, pues hemos visto un Barça que ha podido robar mucho en campo rival, sobre todo taponando esa arriesgada salida de balón de Lobotka, con un Napoli que con tan solo un entrenamiento, vuelvo a repetirlo, de forma para mí muy sorprendente, ha querido arriesgar jugando desde atrás, y bueno, pues el Barça lo ha aprovechado en esos primeros minutos para robar, para recuperar el balón. Le ha costado muchísimo al conjunto italiano salir, apenas lo ha conseguido en esos primeros 25 primeros minutos de un partido en el que el Barça ha dominado, de un partido en el que el Barça ha podido bueno, pues hacer que ese planteamiento tan arriesgado de Calchona en su primer partido, bueno, pues pudiese tener consecuencias, ¿no? Encontrando en esa posición entre líneas a Gundogan, conectando con Lamine Yamal, haciéndose con la superioridad del centro del campo, dominando el encuentro, con un Frenkie de Jong muy participativo, con un Barça que encontraba bien la forma de jugar por dentro con mucha facilidad, conectando con Pedri, conectando con Gundogan, pero un Barça al que le ha costado también, bueno, pues generar ocasiones muy importantes, con un Lamine Yamal que hoy los toques diferenciales al borde del área no ha estado demasiado acertado. Es cierto que el chaval ha dejado algunas acciones importantes, pero pocos toques diferenciales, pocos últimos pases, pocas grandes decisiones para el futbolista de 16 años de la cantera de un Barça, que en esos primeros 25 minutos, como os digo, ha podido robar arriba, ha tenido el control del partido, ha podido circular, ha podido jugar por dentro ante la importante distancia entre las líneas de centro del campo y de defensa que tenía un Napoli con muchos problemas, un Napoli que hoy se ha parecido bastante o que ha sufrido los problemas que normalmente vemos en el aspecto defensivo del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero ahí al Barça le ha faltado ese puntito extra. Es cierto que Lewandowski ha tenido una buena ocasión que ha parado Meret, un buen disparo también de Ilkay Gundogan, otra acción de un tiro de Lamine Yamal desde la frontal del área, pero el Barça que no era capaz de aprovechar esos primeros 25 minutos en los que por juego y por ocasiones estaba siendo claramente superior a un Napoli que, bueno, que en definitiva parecía un equipo que se acababa de conocer, ¿no? Un equipo con problemas que además se acababa de conocer, y es que eso es lo que es, porque como os digo, bueno, pues está muy lejos de luchar por algo positivo en la Serie A, y viene cambiando o ha cambiado de entrenador hace un día, ¿no? Por lo tanto, el Napoli no ha sido nada diferente a lo lógico que podíamos esperar si es que el Barça daba una versión positiva, y eso es lo que han podido hacer los de Xavi Hernández, que en ese buen inicio de partido no han podido ponerse por delante, aumentando, ¿no?, esos problemas que tienen de pegada, que ha venido teniendo durante toda la campaña, y que también podríamos decir que tenía la campaña anterior, donde al Barça le costaba, ¿no?,
materializar ocasiones, crear ocasiones muy claras y también materializarlas, y eso es también lo que hemos visto en el día de hoy, por falta de algunos toques diferenciales cerca del área y también por, bueno, pues mejores remates, ¿no? En definitiva, un Barça que ha ido perdiendo el control, que ha ido a partir de ese minuto 25 perdiendo la posesión, que ha tenido que ir retrocediendo, que ha tenido que ir, bueno, pues dando esos pasitos atrás hasta defender cerca de su área, y ahí entraba en juego otra de las grandes dudas, ¿no? del Barça, de cómo iba a responder hoy con respecto a los últimos encuentros, porque venía teniendo una defensa del área muy muy mala el conjunto de Xavi Hernández, y por esa zona, bueno, pues se iba a mover principalmente un Víctor Osimhen que ha estado muy bien defendido dentro del área, principalmente por Ronald Araujo en la primera mitad y también en la segunda, hasta, bueno, pues un error importante por Íñigo Martínez, con un Napoli que sobre todo atacaba por banda derecha, porque por banda izquierda Kvaratskhelia apenas ha podido generar nada de peligro, con un Koundé contundente, con las ayudas también de Lamine Yamal, con un Christensen atento a ayudar en esa zona. Por lo tanto, los ataques del Napoli, la mayoría de ellos a partir de esa primera media hora, bueno, pues llegaban por banda derecha, con los centros principalmente de Di Lorenzo atacando una zona clave, ¿no? Ese segundo palo donde podía llegar Kvaratskhelia y donde también Víctor Osimhen se podía mover, pero Araujo lo ha defendido bien y también Koundé ha estado bastante atento en esas acciones, mejorando en ese aspecto bastante el Barça con respecto a los últimos partidos, donde venía sufriendo muchísimo. Lo vimos clarísimamente frente al Granada y también en muchos partidos anteriores, ¿no? Así que el Barça se iba al descanso con la sensación de que había desaprovechado un buen inicio de partido, de superioridad, pero dejando cosas positivas, ¿no? Teniendo mucho más control que en los últimos encuentros, también cuando le ha tocado replegarse, defendiendo mucho mejor el área que en partidos anteriores. Le faltó a los de Xavi ese último pase, ¿no? En el tramo inicial para haber marcado la diferencia o algún mejor remate. A partir de ahí, bueno, pues hemos visto un Napoli que ha mantenido también en el inicio de la segunda parte esa inercia positiva, esos intentos y conseguir, ¿no?, meter al Barça un poquito más atrás, pero la verdad es que, bueno, pues al conjunto italiano le ha costado muchísimo generar ocasiones, no ha sido capaz en esos centros laterales, tampoco ha sido capaz de conectar por dentro en ese inicio de la segunda parte, y bueno, pues en esa especie de partido poco controlado por ninguno de los dos equipos, el Barça ha seguido controlando y ha seguido siendo capaz de jugar por dentro, encontrando a un Pedri que estaba haciendo un partido gris, que estaba dejando muy poquitas acciones que destacar, que estaba dejando muy poquitas jugadas en las que con pases, con conducciones, con algún regate, con alguna combinación pudiese marcar la diferencia o estuviese cerca de marcar la diferencia, ¿no? Pero ahí ha aparecido también un Íñigo Martínez que, como durante toda la temporada, viene dejando muy buenos pases por dentro, viene marcando también o conectando con jugadores que se sitúan en esa zona entre líneas, y bueno, pues ese pase de Íñigo Martínez para Pedri, con mucho tiempo para pensar, con mucho espacio para mejorar el pase que le había dado Íñigo Martínez, con un buen control, girándose y encontrando por debajo de las piernas de Rahmani a un Lewandowski que dentro del área, bueno, pues ha sido capaz de marcar la diferencia, algo que viene haciendo en los últimos partidos. Así que una noticia muy positiva para el Barça, que en ese momento del encuentro en el que no estaba siendo tan superior, después de haberlo sido en la primera media hora, 25 minutos, bueno, pues sí era capaz de adelantarse, sí era capaz de marcar un tanto que obviamente, bueno, pues más allá de los tópicos, de la realidad, de la importancia que tiene, le tiene que servir también al polaco para mantener, bueno, pues esa regularidad, para mantener un nivel que ayude a los azulgranas, dándole también algo más de confianza a un Pedri que estaba haciendo, como os digo, hasta el momento un partido gris. Y bueno, pues ahí entraba en juego otro de los problemas del Barça, ¿no? Que es esa falta de capacidad para mantener el control, para tener el balón, para no meterse atrás, no acularse cuando es capaz de marcar un gol o cuando es capaz de ponerse por delante. Lo vimos también hace poco frente al Granada en Montjuic, que el conjunto andaluz dio un paso hacia adelante cuando el Barça marcó el primero, y el Barça la verdad es que no tuvo capacidad para mantener el balón, jugar en campo rival, volver a encontrar a Pedri, a Gundogan, a Lamine Yamal en esas zonas intermedias, y ahí bueno, pues hemos visto
esos también problemas del Barça frente a un Napoli que es cierto que ha dado un pasito hacia adelante, que ha sido capaz de jugar en campo rival, pero que tampoco generaba ocasiones, que no tenía a un Osimhen dominador. Es cierto que ha hecho sufrir a Íñigo Martínez con alguna falta del central vasco en situaciones en las que, bueno, pues se podía haber hecho mejor, ¿no? Pero, bueno, pues es un futbolista que yo creo que es la primera eliminatoria de Champions que ha jugado en toda su carrera, pese a ya ser un jugador veterano. Por lo tanto, bueno, pues teniendo a Víctor Osimhen delante, era esperar que iba a sufrir y que no lo iba a detener tan bien como ha podido hacer un Ronald Araujo, que ha estado perfecto, ¿no? En todo tipo de situaciones frente al delantero africano del Napoli, ¿no? Pero, bueno, pues el Barça que no estaba sufriendo hasta que ha llegado esa acción del minuto 75, en la que primero, bueno, pues la frontal del área está totalmente despejada, un pase de Anguissa con mucha tranquilidad, con mucho tiempo y espacio para pensar, para un Íñigo Martínez que ha cometido varios errores. El primero de ellos, no tirar la línea, no salirse del área para dejar en fuera de juego a Víctor Osimhen. Y bueno, pues el segundo error ha sido intentar anticipar al delantero nigeriano, que de espaldas a portería ha metido el cuerpo, ha metido los brazos y ha dejado en el suelo a Íñigo Martínez, teniendo la posibilidad de quedarse en el mano a mano frente a Ter Stegen, y aprovechando también que el portero alemán ha intentado anticiparse, ha intentado ser, bueno, pues no esperar, ha intentado ser más listo que el delantero del Napoli, y ahí, bueno, pues él ha marcado la diferencia, como también hizo la campaña anterior en eliminatorias frente al Eintracht Frankfurt y también frente al Milan, ¿no? Por lo tanto, un Víctor Osimhen que le ha ganado la partida a Íñigo Martínez, a esa... Bueno, pues obviamente si lo comparas con Ronald Araujo, era la pieza más débil del engranaje, ¿no? En el día de hoy, en esa defensa central, pero ambos estaban haciendo un buen partido, sobre todo en la defensa de los centros laterales, hasta que ha llegado esa acción en la que Central Vasco, bueno, pues ha salido en la foto, en el tanto del 0-1 ha salido en la foto para bien, en la del 1-1 ha salido en la foto para mal, pero como os digo, no ha sido el único error de la jugada en el aspecto defensivo para un Barça que se lo ha puesto muy fácil al pasador, y que después en la definición Ter Stegen para mí ha podido hacer bastante más, ¿no? A partir de ahí, bueno, con esa inercia, como suele pasar en Champions y prácticamente en todos los partidos, cuando el equipo local marca, esa inercia para seguir apretando a un Barça al que le ha costado hacerse con el balón, mantenerlo, con un Frenkie de Jong que lo ha intentado de bastantes formas, con conducciones principalmente, pero que no ha podido conectar con los jugadores de arriba, un Barça que sobre todo ahora sí se ha visto ahogado por ese centro del campo de un Napoli que ha dado ese paso hacia adelante, también con los cambios, con la entrada de Traoré, con la entrada de Lindström, ha mejorado el conjunto del debutante, ¿no? Del actual entrenador del Napoli, que acababa de llegar. Pero ahí, bueno, pues hemos visto a ese Barça incapaz de mantener el balón, de mantener el control, con algún error también, alguna pérdida importante de Christensen, y ya con Simeone dentro del área, ahí el Barça ha podido resistir, ha podido aguantar, ha mantenido ese 1-1, y en el último tramo, en el último minuto prácticamente, Gundogan ha tenido una buena acción al borde del área para intentar, ¿no?, marcar la diferencia y darle un resultado mucho más positivo a un Barça que, como os digo, en el día de hoy ha mejorado, ha dado un pasito, un pequeño paso hacia adelante, mejorando sobre todo en el aspecto defensivo, en el aspecto del ataque ha encontrado mucho más de lo habitual a los jugadores entre líneas, principalmente a Gundogan, y también un poquito más a un Pedri, que pese a dejar una noche en general gris, ha podido también dejar un gran pase para un Robert Lewandowski que sigue en racha, que sigue marcando goles y que tiene que ser también clave para bueno, que el Barça, que hoy ha demostrado ser favorito para pasar la eliminatoria, pueda finalmente lograrlo en el partido de vuelta en Montjuic. Como os digo, el Barça en definitiva sigue teniendo problemas en las áreas, no ha podido aprovechar todas sus llegadas. Cuando el Napoli ha llegado, bueno, pues seguramente se lo ha puesto demasiado fácil, con los errores que ya hemos comentado anteriormente. Me ha gustado el partido de Gundogan, creo que, bueno, pues para mí ha sido el mejor junto a Ronald Araujo, cada uno de ellos en aspectos muy diferentes, obviamente, pero la verdad es que el alemán hoy, bueno, pues ha podido entender muy bien el partido, teniendo esa tranquilidad para situarse y aprovechar los problemas defensivos de un Napoli que ha demostrado ser, bueno, pues un equipo que venía en un mal estado de forma y que además acababa de cambiar de entrenador hace un par de horas. Así que veremos lo que ocurre en Montjuic. El Barça mejora, pero poco, y pese a ello mantiene el papel de favorito para pasar esta eliminatoria frente al
al Napoli. Dicho queda, hasta aquí el análisis. Como siempre, espero vuestra opinión abajo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verlo.